pasó el mundo por muchas cosas y fue hasta este año, que fue en el 3400, que el pueblo completo, ¿por qué es tan importante la idea del pueblo completo? Porque una vez que Adán salió del mundo, Adán, que es el figura de la humanidad, ya no hay un Adán, ya todos somos Adán. Todos los seres humanos somos fragmentos de Adán. Ella es un pedacito del corazón, yo soy un pedacito de su piel, el otro es un pedacito de su hueso. Quiere decir, la figura de Adán se tuvo que fragmentar en miles de fragmentos. Eso lo estudia mucho, con mucho detalle la Kabbalah. Y por lo tanto requieres de una masa crítica mínima que conforme una vez más el cuerpo de Adán, que se vuelva una unidad perfecta, que haya esa unión perfecta, para que pueda hacer esta reparación. Cuando el pueblo en Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, recibió la Torá y dijeron, aceptamos la Torá, aunque no la entendamos, porque la verdad no la entendían. Es muy complicada, pero dijeron, le entramos y ya, si luego vamos a tratar de entender en el futuro, pero le entramos al paquete. En ese momento se restauró la relación con Dios. Y estuvo increíble, pero el problema es que les duró muy poco. Quiere decir, si se hubieran quedado con este nivel por el resto del tiempo, entonces ya se hubiera acabado lo que vino a trabajarse posteriormente en la historia. Quiere decir, esta era la culminación y el arreglo, y entonces este pueblo hubiera podido ir con otros pueblos y llevar la luz a los otros pueblos, y entonces toda la humanidad hubiera tenido claridad de cómo servir a Dios y en qué términos, y lo beneficioso que era servir a Dios, que lo único que quiere Dios es darnos. Porque no es un Dios que te pide nada, porque Dios no necesita nada. Todas estas leyes y todos estos es para que tú vivas mejor, para que el mundo viva mejor, para que no haya violencia, para que todo te alcance. Entonces, toda la humanidad se hubiera inflamado de la maravilla que era vivir con estos preceptos, pero desgraciadamente, a los 40 días de esto, ni más ni menos, hicieron el becerro de oro. Sin adentrarme, ¿qué implicó hacer el becerro de oro? El hacer el becerro de oro es volver a romper la conexión que quiere tener Dios con el hombre. Quiere decir, el hombre no puede decir, ahora te voy a servir a través de un ídolo, o yo te voy a servir a través de lo que yo considero que te debo de servir. Ya, ahí se echó a perder. La oportunidad máxima se echó a perder. Entonces realmente, cuando viene Yom Kippur, que es exactamente 4, 8, 12, 120 días después del pecado el becerro de oro, se restaura en Yom Kippur por lo menos un hilo. Se restaura de la relación, se restaura el hilo de la posibilidad de volver a poder tener una relación. Pero la restauración en Yom Kippur no es completa, es parcial. Quiere decir, la persona entra ahí, pide perdón y le es perdonada, pero no quiere decir que hizo nada especial para ganarse una vez más la relación con Dios. Y entonces acá viene la grandeza de Purim. Como el hombre pecó deliberadamente tomando uva ese sexto día, cuando el hombre tomó en ese momento, en ese sexto día, tomó del Etzadat, nosotros lo que estamos diciendo acá es que deliberadamente tomó para poderse salir de ahí, para poder él poner los términos de su relación. En cierta manera podríamos decir, quiso servirlo de otra manera, quiso ser más creativo en su forma de servirlo. Hay muchos comentaristas que dicen que hasta le pareció una prueba demasiado fácil al hombre decir, esto es todo lo que tengo que hacer para servir a Dios, quiero servirlo mejor, lo quiero servir con más chance, sí. ¿Y del argumento de querer ser como Dios? Sí, ese es uno de los argumentos que usó la víbora, el Nahash, que el Nahash es el símbolo también de Amalek y del Yetzer Hará y del mal, es que dijo, realmente cuando tú comas de ese fruto, o cuando tú comas de esa cosa que te dijeron que no comas, tus ojos se abrirán
vas a ser como un Dios, también vas a crear mundos. Y vaya que es verdad. Cada uno de nosotros con nuestra creatividad, cada vez que hablamos, cada vez que escribimos, cada vez que pintamos, cada vez que hacemos algo, estamos generando un mundo. Entonces realmente no es que no es verdad que no estamos generando mundos. Nos dio Dios la oportunidad de generar mundos. Nos volvimos unos co-creadores un poco defectuosos, pero nos volvimos creadores muy fuertes. La creatividad en el Edén era mínima. En este mundo es máxima. Acá cada persona puede definir qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Es absolutamente libre de hacer lo que se le hinche la gana. Entonces sí somos absolutamente creativos. El punto acá que quiero que entiendan es que el hombre tomó de la uva y por lo tanto el arreglo se tiene que hacer con la uva. Quiere decir, para poder arreglar algo, tienes que estar en la circunstancia y con el elemento idéntico para poderlo arreglar. Entonces, lo que estamos acá diciendo es que ahorita vamos a hablar de las propiedades de la uva y qué es la uva y cómo se ve la uva y el vino y el tomar en el judaísmo. Pero lo que estamos viendo acá, no importa si es uva o es otra cosa, pero en particular esta clase va muy bien con la uva porque estamos hablando de Purim, que hay un precepto de tomar. Entonces, tomar en Purim de la manera correcta, con la intención correcta, puede arreglar el problema del Etz Hadat y de Tov Berra de manera total y completa, no parcial como en Yom Kippur. Y ahorita les voy a explicar en qué consiste esto y por qué es esto. Si ustedes van a las fuentes judías de qué es el vino, se van a encontrar con una opinión totalmente bipolar. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, es exaltado como de las cosas más peculiares y más altas de todas. Por ejemplo, una persona antes de comer tiene que decir una bendición a la comida. Bueno, se le dice la bendición a Dios por la comida, no a la comida. Y hay categorías de bendiciones, y hay bendiciones más altas y bendiciones más genéricas. Por ejemplo, es mucho más alto bendecir el pan que bendecir un melón. O es más alto bendecir el vino que bendecir el agua. ¿Por qué? Porque entre más especializado es un alimento, la bendición es más alta. Por lo tanto, cuando se trata del vino, no hay una sola celebración en el pueblo de Israel y en el templo que no se usara vino para santificar el día. Para muestra es que cada viernes en la noche, cuando la persona hace la bendición del séptimo día, que es una bendición muy peculiar porque es una bendición en la que uno se posiciona como un testigo de que el mundo fue creado por Dios en 7 días. Se para el hombre de la casa, sirve vino o jugo de uva, que es prácticamente lo mismo, y hace una bendición que se llama Kiddush, que exalta toda la creación a través del vino. Entonces tú dices, bueno, pues el vino es guau. Por otro lado, cuando se casan los novios, la bendición se hace con vino. Por otro lado, en la Pascua, todo el Seder, toda la Pascua se lleva a cabo a través de tomar 4 copas de vino, porque cada copa tiene una representación de cada una de los tipos de redención que Dios hace a través de la historia. Por lo tanto, de repente ves el vino como la gran cosa. Y te vas al Talmud y encuentras que el vino es el líquido con el cual se ve la grandeza de la casa. Y cada festividad se hace un brindis y se deja para motivos especiales. Obviamente, todo en el judaísmo es con moderación y con la santificación correcta. Quiere decir, se santifica el vino, pero debe de ser consumido con moderación en el momento correcto. No cualquier momento es un momento de vino. Entonces, por un lado, es como el líquido especial que se le deja para los momentos más altos y más grandiosos de celebraciones. Y por otro lado, dice, todas las desgracias acontecen por el vino. Todas las personas que pecan es porque tomaron mucho vino. Si una mujer se descarrila y se le va al marido, es porque tomó seguramente vino. Entonces, de repente tienes una opinión totalmente partida en dos. Por un lado es grandioso y por otro lado es desastroso.
Entonces mucha gente dice, bueno, es que depende la cantidad, depende la calidad, depende cuánto tomó, depende en qué circunstancias tomó. Sin meterme en lo que es el vino bueno o el vino malo, el vino fino, el vino muy fermentado, el vino no fermentado, el vino caro, el vino barato, vamos a hablar del vino a secas, del vino como es. Realmente lo que está diciendo con una opinión tan fragmentada es que el vino es neutral. El vino es un líquido que no es bueno ni es malo. Okay. El vino en hebreo se dice yain. Acá les voy a poner mucha atención en este concepto. La palabra yain se escribe así. Se dice yain. Cuando nosotros analizamos la gematria, que es el valor numérico de las letras de la palabra yain, vemos que tiene 10, yud, 10, y la nun, 50. El yain tiene la gematria de 70. Y la Gemara, que es el Talmud, nos dice, cuando entra el yain, cuando entra el vino, sale el sod, sale el secreto. Entonces, cuando ponemos la palabra sod, que en español se dice así, sod, la palabra sod significa secreto. Al analizar la gematria de la palabra sod, nos topamos con una cosa muy interesante. La samaj tiene 60, la baf tiene 6 y la dalet tiene 4. Quiere decir, son equivalentes el vino y el secreto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el vino te permite quitar, desde un punto de vista médico o desde un punto de vista fisiológico, lo que hace el vino es que inhibe ciertas cosas de la persona, de tal manera que si una persona es muy penosa, pues se le quita lo penoso, el que es muy así se le quita esto, entonces la gente se vuelve como más abierta, socializas más fácilmente, te vuelves más cuate, te vuelves más ligero, etcétera, etcétera. Quitas como tabús que normalmente te impones o que te impusieron en casa, y entonces sale tu verdadera personalidad. Ese es el secreto del vino. Ya lo dice el programa del vino. El vino saca los secretos. El vino saca los secretos que el hombre calla. Exactamente. Entonces acá lo interesante es lo siguiente. Hay quienes toman vino y se ponen súper padre. Hay gente que toma vino y es lo máximo. Este cuate es lo máximo y se pone lindo y es a todo dar y es amigo de todos y todo. Y hay gente que se toma vino y se pone a llorar. Y hay gente que toma vino y se pone a agarrarse a golpes con todos. Y hay el que se deprime y el que se pone eufórico. Y hay todo tipo de gente. Obviamente sí tiene que ver la cantidad, porque pues cualquier persona que se pone mucho es mal. Pero en general, en una mesa donde la gente toma lo mismo, hay todo tipo de reacciones de cómo la gente saca sus emociones a través del vino. El alegre, el deprimido, el bravucón, el pacífico, el que es amigo de todos, el que se quiere agarrar a golpes a todos. Quiere decir esto que el vino nos permite quitar esas cosas que rodean a la persona y que impiden que la persona saque su propio alma para afuera. Por lo tanto, lo único que hace el vino, sin hablar del vino como algo bueno o algo malo, es el vehículo que nos permite accesar el fondo de nuestra sensación de lo que nosotros verdaderamente deseamos. Y es increíble, pero el vino afecta mucho la capacidad de dat. Dat es el conocimiento. Entonces no está de más pensar que el árbol del Etz Hadat, el árbol del conocimiento, fue ese vino, porque yo puedo tomar 100 higos y no se me afecta el conocimiento, pero si tomo 100 copas de vino se me va a afectar el conocimiento. Entonces tenemos muchas formas de cazar y de entender y de
traer argumentos para entender que el vino era lo que estaba afectando el dat de la persona. Y afectar el dat de la persona, en términos de Kabbalah, el dat es la interfaz que hay entre la mente y las facultades intelectuales con las emociones. Si ustedes se recuerdan, en el árbol de la vida tenemos 10 sefirot. No sé si todos conocen esta estructura, pero casi todos sí las conocen porque siempre las pinto. Básicamente, las 3 facultades mentales están contenidas arriba en la tríada superior y es la tríada intelectual. Después hay 6 fuerzas emocionales y finalmente hay una fuerza conocida como la fuerza instintiva. Bueno, ¿dónde está Dat en este árbol? Curiosamente, Keter, que es Keter es corona. En hebreo Keter significa corona. La realidad es que la corona no es parte del rey. Y la corona no es parte tampoco del rey físico. La corona nada más embiste a la persona. Entonces, desde el punto de vista humano, nosotros tenemos un Keter o una forma de accesar al Keter que se llama Dat. Si esto es la cabeza y esto es el tronco, pues Dat, en términos de una persona, sería el cuello, que es lo que conecta la parte superior con la parte. Originalmente el hombre tenía que tener su Keter, que es su razón, que la palabra razón significa su deseo, su will en inglés, ¿cómo se dice en español? Su voluntad. Tenía que tener muy claro cuál era, que su voluntad era la voluntad de servir a Dios. Y el hombre, Adán, créanme que quería servir a Dios. Su voluntad era servir a Dios. Pero de pronto, cuando entró en la subjetividad y pensó que él podía servir a Dios de otra manera y que podría servir a Dios quizás con una prueba más grande o en sus términos, entonces, en vez de operar el Dat a nivel de voluntad, empezó a operar el Dat a este nivel. Y tuvo más fuerza las emociones y los instintos que lo que él sabía intelectualmente. Entonces, el crack que hubo en el hombre, lo que vino a afectar el vino, fue precisamente a este nivel. El vino entró en el hombre y afectó en el sentido de que salió verdaderamente a relucir su voluntad. Quiere decir, mientras el hombre estaba así como muy enterito, estaba debatiendo todo el tiempo, obedezco o no obedezco, como o no como, tenía muy claro lo que tenía que hacer. Pero cuando entró el vino accesó el secreto de su alma, y su alma lo que verdaderamente relució es que de verdad él se quería salir de ahí. Y entonces entró en un mundo llamado el mundo del Tov y Ra, que es un mundo de subjetividad. Y ahora quiero explicar qué significa entrar en ese mundo y por qué Purim es la solución. Básicamente, dijimos que el árbol que estaba en el centro del jardín, en el 6º día, era del bien y del mal. Pero ya en el 7º día, después del 7º día, era el árbol de la vida. Los sabios estudian que realmente, el hombre estaba destinado a que lo único que podía pedirle a Dios era abstenerse de tomar de este árbol, porque era prematuro que tomara de este árbol. Es como, tú quieres que tus hijos crezcan y que sean independientes, sí, pero en su momento. Si viene un niño
y le dice a su mamá, quiero conocerme, quiero saber verdaderamente quién soy yo, quiero ganarme mi propio sustento. Y el muchacho tiene 25 años, bueno, pues adelante, que lo hagan, ¿no? Pero ¿qué tal si el niño tiene 9 años? ¿No está preparado? Ok. El mismo árbol, en el 6º día, es el árbol que hizo que el hombre se saliera de Gan Eden. Es el árbol que llevó al hombre a un mundo de pura subjetividad. Porque el hombre, antes de comer del árbol, veía todo en función de verdad o mentira. Tipo como en los exámenes que pones verdadero o falso. Verdadero o falso, verdadero o falso. Quiere decir, el hombre tenía la capacidad de ver todo blanco o negro. Claro, blanco es, hago la voluntad de Dios. Negro es, puedo hacer mi vida aparte de la voluntad de Dios. Como diciendo, yo puedo ser independiente y puedo existir y hacer mi propio rollo sin depender de Dios. Así era. Cuando él comió del árbol del bien y el mal, porque no es lo mismo verdad y mentira que bien y mal, son términos diferentes, él entró en un mundo donde el blanco está acá, el negro está acá, pero todo se volvió una gama de millones y millones de colores grises. De tal manera que lo que era acá claro, acá era pura confusión. Y el hecho es que estamos en un mundo donde todo es confusión. Yo les puedo dar 1000 argumentos por los cuales una cosa es buena, y después me volteo y les doy 1000 argumentos por los cuales una cosa es mala, y van a acabar igual de confundidos y no van a tener claridad. Quiere decir, antes era muy claro que era bueno y que era malo, en este momento estamos confundidos. Quiere decir, el hombre al comer del 6º día, cuando él todavía no estaba preparado, cuando él todavía no estaba completo, etcétera, él nada más se desengajó, se sintió como un tipo raro que se tenía que salir de ahí porque no entendía quién era él. Si él se hubiera esperado al 7º día, cuando las cosas se balancean, cuando se acabe el proceso de la creación, él hubiera entendido quién es él y hubiera entendido su esencia y no hubiera tenido la necesidad de entender las cosas chuecas, que hubiera algo diferente separado de Dios y que pueda existir. Por lo tanto, si hubiera esperado hasta el 7º día, hubiera sido otra cosa y hubiera sido el árbol de la vida y no el árbol de la confusión, porque el árbol del bien y el mal es el árbol de la confusión. Ahora, ¿qué es Purim? En Purim uno se acerca para reparar esta desconexión que hubo entre el hombre y Dios. Y se acerca usando los mismos medios. Quiere decir, vamos a accesar lo profundo de nuestras almas para verdaderamente llegar a un estado de embriaguez aparente, en donde podamos escoger estar en la misma circunstancia. Quiere decir, usando la vid, vamos a volver a usar esa vid, pero no para desconectarnos, sino esta vez para conectarnos. ¿Y qué se logra? El estado que se debe de lograr es un estado que dijimos al principio que se llama Ad de lo Yadá. Hasta que no sabemos quién es el bueno y quién es el malo. Un segunditito. Ahorita les tomo preguntas porque ahorita voy a explicar este concepto. En Persia, porque tú dices, bueno, ¿por qué esto pasó específicamente en ese momento? ¿Por qué en Persia? ¿Por qué no pasó en Babilonia? ¿Por qué no pasó con Grecia? ¿Por qué no pasó con otros de los exilios? ¿Por qué en Persia particularmente? Si ustedes recuerdan, la religión de Persia era los zoroastras. Los zoroastras es una religión totalmente dualista. ¿Qué quiere decir ellos? Ellos tienen un concepto de un Dios del bien y un Dios del mal. Y obviamente es una guerra de dioses, donde a veces gana el Dios del bien y a veces gana el Dios del mal, y cada uno tiene sus medios para ganarle al otro. Esto es exactamente opuesto a lo que opina el judaísmo.
El judaísmo no cree que hay ningún Dios del mal, sino cuando crea Dios el mal, lo crea como un mecanismo para asegurar que el hombre tenga libre albedrío. Quiere decir, el mal es una creación que hizo Dios, por eso dice, en el libro de Isaías, dice, Yotzer or uboreh hoshech. Quiere decir, el hombre crea al mal, quiere decir que el mal no está por encima de Dios. Nosotros decimos, no, es que hay momentos en los que a Dios se le sale el mal del huacal y de repente el mal está encima de Dios y ahora Dios ya no sabe ni qué hacer y está el mal encima de él y Dios no sabe ni cómo quitárselo de encima. Esto es absolutamente absurdo. Dios crea el mal y siempre Dios está sobre el mal y siempre el mal es un servidor o un sirviente de Dios. Y el hecho es que así como hay ángeles buenos, como está el ángel Rafael y el ángel Mijael y otros, y el ángel Gabriel, hay ángeles malos, pero no son ángeles que fueron creados por otro que no fuese Dios. Por ejemplo, hay un ángel que se llama Samael, etcétera, que es un ángel que Dios lo creó para tentar al hombre, para que el hombre caiga y que pueda tener libre albedrío. Porque si no tuviéramos esa tentación a hacer el mal, seríamos robots y no tendríamos la forma de mostrar nuestra libertad. En Persia había el Dios bueno y el Dios malo, y de repente el Dios malo le ganaba al bueno y el Dios bueno no tenía más que bajar la cabeza y aguantar el varazo. Nosotros decimos, esto no existe, esto no existe. Nosotros lo que estamos diciendo es que en el mundo de Dios nada más hay bien. Dios es el sinónimo completo y excelso de lo que es el bien, la luz, la bondad y el gesed. Dios crea el mal como un mecanismo para asegurar que el hombre tenga la capacidad de escoger y que el hombre pueda ganarse su lugar en el mundo venidero, porque aguantó la tentación de caer con el mal, pero el mal nunca está por encima de Dios. Por lo tanto, lo que estamos diciendo ahora es precisamente lo que sucede en Purim. Lo que estamos diciendo ahorita es que al final de cuentas, nosotros cuando estamos teniendo una vida, estamos pasando por un mal momento, o nos pasó algo desagradable, o estamos pasando por una dificultad, estamos así como, ¿qué onda? Está muy mal esto, está muy mal esto. No, todo es para bien. Quiere decir, en el futuro, lo que vamos a ver eternamente va a ser no que hay un bien y hay un mal y están peleando un bien con un mal, sino nada más hay bien y el mal, en el caso de como ahorita lo estaba tratando de ver Adán, es que Adán quiso ver al árbol del bien y el mal, lo quiso ver mal. Entonces cuando el mal es una cosa que es mínima, es como una chispita, pero si el hombre le echa fuerza, se energiza con la fuerza del hombre, porque no tiene vida propia, porque el único que tiene vida propia, porque está energizado por lo eterno, es Dios y la luz. Quiere decir, la chispita del mal, lo que quiere el mal es quitar el potencial del hombre, que el hombre caiga, que eventualmente muera. Cuando gana el mal, llega la muerte. Entonces acaba también el mal. El mal nada más se energiza si el hombre le da fuerza. Esto quiere decir, es una piedrita que se puede convertir en una gran avalancha porque se energiza con la posibilidad de que el hombre lo valide y entonces se hace más grande y 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 se hace más grande. Pero si el hombre le dice, la realidad es que tú no estás por encima de lo bueno, no estás por encima de nada, sino tú nada más estás acá para tentarme y yo te voy a utilizar para yo ganarme mi lugar y mi premio y mi recompensa y yo te puedo vencer, entonces se vuelve pequeñito y entonces no agarra fuerza. En Purim, porque empezamos esta plática diciendo,
¿Qué es Purim? ¿Qué está pasando en Purim? Lo que realmente está pasando en Purim es que tenemos que llegar a un estado en donde vemos que el mal y el bien están